comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. Familiares nace en septiembre del 76. Fue el primer organismo de gente que directamente afectada por las desapariciones. Era tanta la cantidad de gente que venía a hacer la denuncia que un representante de la Liga nos ofrece una habitación para funcionar. Primero le tomábamos la denuncia y después le decíamos dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que hacer, y así se fue formando Familiares. Nos llamamos Familiares Desaparecidos y Detenidos por razones políticas. Primero, porque allí había madres, padres, hermanos, hijos, abuelas. Y de detenidos por razones políticas, porque tuvimos más de 10.000 presos políticos. Las grandes causas de los presos los tenía Familiares. Había comisión de presos políticos, se ayudaba a los familiares de los presos. Empezamos a darnos cuenta de que cuando hay que hacer algo hay que hacerlo juntos. Solo no podíamos hacer nada. Había que luchar por todos y lo que se publicaba era por todos. Si se hacían firmas era por todos. Lo individual era solamente el habeas. Trabajamos muchos meses para la Avenida de la CID, yendo a visitar gente, comprometiendo a la gente para que viniera a hacer la denuncia. Hicimos las colas frente a horas, parados frente a, ahí en la Avenida de Mayo estaba entonces la OEA. Promovimos todas las movilizaciones, las marchas, a veces algunas solas y otras con madres. Aparición con vida a los llevados, con vida a los queremos. Esa fue la primera voz de lucha y la primera voz de reclamo. Mira, publicamos muchas solicitadas. La solicitada más grande que publicamos fue antes de las elecciones de Alfonsín, con todos los nombres de los desaparecidos. Una de las cosas que hicimos, digamos, sabiendo del retorno de la democracia, las elecciones, era ir partido a partido y pedir que adentro de su plataforma se incluyera el tema de derechos humanos, el tema de los desaparecidos. Saquen la cuenta que si esto hemos sido capaces de hacer en una dictadura, lo que podemos llegar a ser capaces de hacer en una democracia. Cuando llega la democracia, cuando asume Alfonsín, todavía quedaban presos políticos en las cárceles, concretamente en la cárcel de Devoto, y que continúan presos hasta aproximadamente 86, 87, que liberan los últimos 14 presos políticos. La liberación de los 14 fue simultánea, vinieron en un micro hasta la puerta de Familiares y estaba todo el mundo esperándolos. Y eso fue, digamos, no el fin, pero el fin de una etapa de lucha por los presos. Una cosa muy hermosa, muy gratificante además, ¿no? Porque bueno, era también un poco el premio a la lucha que habíamos llevado por los presos, que fue mucha, muy dura. Nosotros participábamos en las denuncias a la CONADEP. Nos parecía que como un lugar donde podías ir a hacer denuncias y recopilarlas fue muy importante.
Nosotros, por haber sido el organismo que desde un principio tuvo una sede, podíamos tomar testimonios. Después se fueron incorporando los testimonios de otras personas, de otros organismos, y dijimos que como que estaban muy dispersos, están en la asamblea, algunos en el CERPAJ, el CELS, y fue la idea de sistematizar. Se llamó la Comisión Técnica de Recopilación de Datos y participaron abuelas, madres, el CELS, el CERPAJ, el MED, familiares, la PDH, y se juntaron todos los testimonios de los familiares desaparecidos. Empezamos a recopilar ciertos nombres de lo que nosotros llamamos represores. Hicimos la primera lista de represores con eso, más allá del listado completo de gente desaparecida. Posteriormente se incorpora esa base de datos como base de datos de la CONADEP. La CONADEP tuvo una sola falla, que el libro de la CONADEP dice lo que le pasó a la gente, pero no dice quiénes fueron. Te cuenta la historia de Luis Guagnini, como pero no te cuenta que fue el milico tal de la dictadura tal el que lo secuestró. A partir del gobierno constitucional, a partir de la CONADEP y esencialmente a partir de los juicios a la Junta, la gente empezó a entender qué era lo que realmente había pasado en este país. Se llama al estrado al señor Lucas Orfano. El tribunal lo ha hecho comparecer para recibirle declaración testimonial en la causa que se sigue contra los integrantes de las 3 primeras juntas militares del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Cuando se hizo el juicio, que fue tal vez algo inédito y algo muy valioso, a pesar de que no fue como lo que uno pretendía y con la envergadura de lo que pudo haber sido, y no solamente juzgado la Junta, sino muchos más, pero fue valioso porque veníamos de un proceso dictatorial muy terrible y entrábamos en un momento de democracia. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. El juicio a la Junta fue para nosotros un triunfo, algo como la bocanada de aire y vida que no necesitábamos. Y después vino lo otro, vino la ley de obediencia de vida, vino el punto final, el movimiento de derechos humanos fue poniendo trabas a todas estas decisiones políticas, porque fueron decisiones políticas. Cuando se saca el punto final y se nos da un término para presentar todas las querellas, hacemos un esfuerzo inimaginable para presentar todo lo posible en esos 90 días, me parece que teníamos. Y entonces sacan la ley de obediencia de vida, que ahí sí que se cierran los caminos. No obstante lo cual, los caminos no se cerraron igual, no se cerraron. Por eso esta mañana, en horas muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Fue como que nos vencieron. Aparentemente estábamos vencidos, ya no nos quedaba más nada para hacer.
La reparación a los presos por el tiempo injustamente detenidos, en algunos casos la gente que estuvo detenida a disposición del PEN durante años. En el año 94, la doctora Alicia Pierini había redactado y con los organismos de derechos humanos, inclusive con correcciones, porque las reuniones de la última reunión se hizo en familiares justamente, la ley que declaraba ausente por desaparición forzada. Todavía tengo a veces discusiones con compañeros que dicen, pero ¿cómo desaparición con vida? ¿Por qué mantuvieron tanto tiempo? Primero mantuvimos mucho tiempo porque hubo mucha gente con vida. Y después nosotros siempre la consigna se elaboró políticamente, éramos un organismo político. Y entonces decíamos, se lo habían llevado con vida, lo tienen que devolver con vida. Y si no lo pueden devolver con vida porque los mataron, tienen que asumir que los mataron. Pero no vamos a ser nosotras o nosotros los que digamos que están muertos. Por primera vez se habló de terrorismo de Estado. Los fundamentos de la ley de ausencia por desaparición forzada decía que habían sido personas detenidas ilegalmente, llevadas a campos clandestinos, torturadas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. En algún momento uno siempre pidió la aparición con vida los llevados, con vida los queremos. Pero, digamos, pasado cierta etapa, uno inconscientemente o conscientemente sabe que eso no puede ser, no baja las consignas, pero trabaja en otra dirección. Trabaja por la memoria, trabaja por la verdad y trabaja por la justicia. Mucho se ha logrado, porque después de los resarcimientos, después de las identificaciones con los antropólogos, que cada día se pueden hacer con más precisión por el avance también de la ciencia, después de la recuperación de los hoy jóvenes apropiados, después de todo eso, los juicios. La anulación de las leyes de punto final y evidencia de vida, anulación, digamos, eso abrió de nuevo las puertas para hacer los juicios acá, que es donde siempre se debieron haber hecho, pero que bueno, no se pudieron hacer por décadas, y en ese tiempo sí hubo juicios en otras partes del mundo. En el año 98, Menem, por decreto, quiere destruir la ESMA, presenta junto a una de las madres de Plaza de Mayo un amparo donde logramos impedir la destrucción de la ESMA, y con ese antecedente, en el 2004, se toma posesión de la ESMA, el 24 de marzo, cuando entra el pueblo. En el edificio que tenemos, en la ex-ESMA, que allí va a estar y toda la historia con el archivo de memoria y lo que se va a digitalizar en familiares. Yo estoy muy orgullosa de ese espacio. Esta es una de las tareas que Familiares ahora se está comprometiendo a hacerla nuevamente, ¿no? Es decir, volver a retomar esta cosa de aprendizaje, ¿no? En la gente, de qué fue lo que pasó, no con el ánimo de quedarnos estancados en el pasado, sino que ese pasado nos sirva para el futuro, para darnos repetición, para aprender. A mí me alcanza con el reconocimiento que tenemos dentro de los organismos. Que los organismos saben quiénes somos nosotros, saben cómo hemos peleado durante todos estos años. ¿Será que yo me puse en ese movimiento con vida y alma? Pero fue muy importante.
seguimos militando para que no les pase a los otros chicos, que puedan pensar y disentir, que tengan derecho. Hubo muchas consignas, pero ahora por eso tenemos verdad y justicia. Y con eso vamos a morir, con verdad y justicia. Y que creo que es la única valedera para toda forma de vida. La vida de nuestros hijos no la recuperamos, eso es verdad. Creo que todo lo que hicimos, yo lo siento así por lo menos, es porque nuestros hijos o nuestros familiares se lo merecían. Supimos hacer ese camino con mucha tarea, con mucho trabajo, con mucha discusión también, pero que no nos arrepentimos y es más, estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho y esperamos seguir haciéndolo.